Buenos días. Buenos días y muchas gracias a quienes habéis hecho un huequecito para venir a Cádiz, para venir a estas charlas. De todas las familias del diseño en un sentido amplio, la mía es la del diseño digital. Yo nací profesionalmente y me crié en el ámbito del diseño digital. Mi primer trabajo a tiempo completo fue en el año 2000, cuando se estaba empezando a digitalizar todo. Era la época en la que la gestión del dinero se digitalizaba, los primeros bancos online, la gestión del amor se digitalizaba también, ¿no? Match, Mythic, webs de estas, ¿no? La gestión de las amistades, empezaban algunas redes sociales, todo el tema de viajes, los impuestos también se estaban digitalizando. Y la gente de mi profesión, del diseño digital, estábamos todos ahí, ¿no? Y una de las cosas que nos diferenciaba respecto a otras formas de diseño previas es que nosotros entendíamos la web no como un espacio que mirar, no como papel digital, por decirlo así, sino como un espacio donde las cosas se podían usar. Un espacio mucho más parecido, o del que podíamos aprender más del diseño industrial que del diseño gráfico, en cierto modo, ¿no? Entonces, no nos preocupaba tanto el rol de las personas como espectadores, sino como usuarios. Y lo que nos rondaba la cabeza, y estoy hablando del, imaginaos, del año 2000, ¿no? Ya eran esos conceptos de usabilidad, facilidad de uso, experiencia de uso, funcionalidad, webs que hicieran cosas, que sirvieran para cosas, ¿no? Incluso idolatrábamos a un tipo danés que se llamaba Jacob Nielsen. No sé si habrá alguien por aquí que sepa quién es o que lo recuerde. ¿Hay alguien que sepa quién es Jacob Nielsen? ¿Puede levantar la mano? Muy poquita gente. Bueno, nos centrábamos en gente que lo que nos estaba hablando era de un tipo de diseño y de una manera de crear que era muy enfocada en lo económico, es decir, economía de recursos, no sobrecargar, no sobrecargar cognitivamente al usuario, no hacerle pensar demasiado, y economía visual también, ¿no? Si pensáis, por ejemplo, en Idealista, que es una web muy de esa época, que nace en esa época, entenderéis un poquito a lo que me refiero. Nuestro objetivo era crear webs lo más desnudas posibles y que hicieran pensar poco, ¿no? Esa idea de economía nos rondaba la cabeza. En más o menos sobre 2007, 2006, 2007, 2008, algunos de mis compañeros y yo empezamos a trabajar pues, bastantes conceptos que venían del entorno del diseño industrial y aplicarlos al diseño digital. Quizá el más poderoso de todos esos conceptos es uno que seguro que habréis escuchado mencionar muchas veces, que es la idea de sistemas de diseño. Esa idea por la que, en lugar de pensar en términos de webs o de aplicaciones, pensamos en términos de componentes, en términos de sistematizar, de estructurar como con prefabricado, y que la construcción y la creación de webs pues, sea todavía más económica y todavía más escalable, ¿no? Había algo especial en esa idea de usar sistemas de diseño, y era que estábamos pasando de una web que era mucho más artesanal a una web que era mucho más industrial, en la manera de construir webs, en la manera de hacerlas. Y eso nos parecía muy bueno, y en ese momento lo era, ¿no? Recuerdo en aquella época, pues la época de Twenty, la época de Minube, recuerdo una web del Ayuntamiento de Madrid que se hizo sistematizando todos los componentes. Y en 2012, unos años después, me tocó dar una charla en un evento importante de experiencia de usuario que se llamaba UX Spain, donde hablé precisamente de sistemas de diseño y donde los puse en el contexto del diseño industrial, hablando del sistema de containerización, de los interruptores de pared, de Lego, que también es un sistema de diseño, para que la gente entendiese un poco esos conceptos, y poco a poco esos conceptos pues, iban entrando en nuestra profesión, ¿no? Entonces, nuestra actitud era tremendamente obsesiva, era organizar, sistematizar, hacer cosas más funcionales, cosas que costaran menos en términos de producción, en términos de coste sensorial, pero también cosas que cada vez contaban menos, que transmitían menos, porque eran mucho más previsibles, ¿no? Los sistemas de diseño, una de las cosas buenas que tienen es que son previsibles. Hacen que tú te puedas imaginar cómo son las piezas que hay que crear, y como usuario también te puedas imaginar cómo va a ser lo que te vas a encontrar, ¿no? Entonces, el coste cognitivo y el coste de producción son bajos. A cambio, pierdes capacidad de sorpresa, pierdes capacidad narrativa, pero
en aquel momento nos obsesionaba eso y era un poco lo que estaba ayudando a la digitalización de todo el sector, ¿no? Unos años después, hablo de más o menos de 2018, yo pasé por una ruptura de pareja bastante jodida, que me dejó bastante tocado, y entonces puse mi estudio en pausa un tiempo y con mi hijo pequeño, en aquel momento tenía 10, 11 años, nos fuimos de viaje a un sitio que se llamaba Ulm. ¿Por qué nos fuimos a Ulm? Por dos motivos. En Ulm, cerca de Ulm, hay un Legoland. A mi hijo Javi le gustaba mucho el Lego y, bueno, pues es una especie de ciudad de Lego espectacular, ¿no? Lego es un sistema de diseño. Y en la escuela de Ulm, en los años 50, es una escuela de diseño muy importante, nacen los sistemas de diseño. En la escuela de Ulm es donde se empiezan a diseñar muebles modularizados, los mismos que usa IKEA hoy en día con los sistemas Billy y demás. Es donde se empiezan a usar sistemas de almacenaje sistematizados. Es donde se empiezan a usar los sistemas de todo lo que hay en los aviones, los carritos de reparto de comida con las cajitas que hay dentro, que todo es como una estructura de proporciones lógicas, ¿no?, que crece hasta el tamaño del palet. Pues todo eso nació en Ulm y para mí ese viaje era muy especial, era casi como una peregrinación, ir al lugar de donde nace todo. Y bueno, pues era un viaje muy especial. Y fuimos, mi hijo Javi y yo, quizás situéis a Dieter Rams, uno de los diseñadores más importantes del siglo XX. Dieter Rams no estudia en Ulm, pero estudia en el entorno de Ulm, todo eso ocurre allí, entonces poder visitar ese lugar para mí era tremendamente especial. Y cuando llegamos allí, a la escuela, lo que nos encontramos era un edificio de hormigón muy bien estructurado, muy desnudo, con ninguna decoración, con el hormigón visto, ninguna curva, todo ángulos rectos, muy frío. Y visitamos también una zona que es la zona de residencia, que es como pues, donde vivían los profesores, ahora viven investigadores, porque ahora es un centro de investigación. Y recuerdo los pasillos en espacios ajardinados, pero jardines muy sencillos, los pasillos de hormigón perfectamente cuadrados, ortogonales, donde no había una sola hoja en el suelo, no había una maceta, no había una bici, no había absolutamente nada. Se parecía, ahora lo pienso en retrospectiva y me recuerda mucho a una cárcel, o a diría que un hospital tiene más humanidad que aquello, ¿no? Entonces me dio un poco una sensación me llevé un golpe, la verdad es que me llevé un desencanto muy fuerte, porque para mí diseñar era humanizar, ¿no? Diseño es convertir cosas artificiales que creamos artificialmente, adecuarlas a las personas, ¿no? Entonces diseñar es humanizar, pero ese espacio no era muy humano, ese espacio era al revés, deshumanizaba. En ese espacio parecía que todo lo natural y todo lo que fuera expresión personal sobraba y se había quitado, hasta el punto de que parecía que sobrásemos también las personas, ¿no?, para que fuera perfecto en su armonía geométrica, pulcra y limpia. Fue un viaje que me dejó tocado y recuerdo pasear por ahí y que mi hijo me dijera, papá, ¿no te está gustando? Porque él esperaba que yo disfrutase igual que él había disfrutado de Legoland, ¿no? Sin embargo, el golpe fue fuerte. Y bueno, unos meses después, seguía con el corazón roto, encima el corazón helado, después de haber pasado por Ulm, y un amigo mío, muy amante de Cádiz, Jesús Terrés, a lo mejor os suena alguno o alguna, me dijo, vente a Cádiz, que tengo allí unos amigos, vamos a ver si pasamos unos días buenos ahí y se te pasa la tontería. Entonces, bueno, pues pasamos unas semanas en Cádiz que dedicamos a pasear, dedicamos a comer, dedicamos a beber, el flamenco de Rancapino, los vinos de Fernando Angulo, los museos y la exposición y la entrega a sentir, a percibir, a los baches, las tabernas, el salitre, a la cultura. Y claro, yo venía de Ulm y tenía Ulm fresco, entonces lo que sentí fue una especie de como de epifanía, como un descubrimiento. Venía de uno de los lugares más ricos de Europa y estaba en ese momento en uno de los lugares con renta per cápita más baja de Europa. Sin embargo, sentía que había mucha más riqueza y civilización en Cádiz que en Ulm. ¿Por qué sentía eso, no? Entonces, mi epifanía fue entender que
que la civilización no solo es industria, que la civilización es cultura y es desarrollar maneras elaboradas de contar y de sentir. Y bueno, y poco después, encima, me enamoré de una gaditana, que ahora es mi mujer, ¿no? Entonces, la transformación estaba completa. El caso es que en 2018 creé una newsletter que llamé de Ulm a Cádiz, por ese viaje, ¿no? Ese viaje emocional, intelectual, sensorial. Y en esa newsletter la creé para explicar el proceso de creación del Instituto Tramontana. Nos habíamos propuesto crear una escuela donde se enseñase producto digital, diseño, marca, marketing digital, todos los saberes propios del entorno digital y del producto digital, y hacerlo con dos ideas, o basándonos en dos ideas. La primera de todas, tener a los mejores y las mejores profesoras de toda España, a gente que tuviera una mirada propia y un discurso propio interesante. Y la otra, la idea de que mercado y cultura son mejores cuando se retroalimentan, cuando se hace empresa con una mirada cultural y cuando se construye cultura y se sabe integrar en el mercado, ¿no? Y esos son un poco como las dos fuerzas que impulsan lo que hacemos en el instituto. Y también recuerdo el día que presentamos el Instituto Tramontana, que fue en el edificio de Telefónica, además sirviendo vino gaditano. Lo seguimos haciendo a día de hoy. Siempre hay blanco en el instituto para celebrar de palomino fino o de tintilla de rota, ¿no? Pero recuerdo ese día explicamos un concepto que para nosotros es muy importante, que es un eje de coordenadas en el que en el eje vertical situamos lo que llamamos del IntelliGE al CREA, y es la idea de que en este eje de coordenadas de todo lo que se puede enseñar, estudiar y crear, hay momentos, espacios y lugares para el pensamiento más estratégico, para el entendimiento, para el análisis, y luego hay otros momentos en los que lo que hacemos es la ejecución, el proyectar, la mano que hace la cosa, ¿no? Y hay saberes que son muy importantes que están arriba y otros que están abajo, y sin los de arriba, los de abajo no funcionan bien, ¿no? Y en el otro eje, el eje horizontal, lo utilizamos para explicar dos conceptos que llamamos utilitas y delectus, ¿no? Utilitas son todas aquellas cosas, aquellos productos, aquellas ideas que creamos, que producimos porque nos ayudan a ganar más dinero, a ahorrar más dinero, a multiplicar nuestro esfuerzo o a reducir, o sea, a multiplicar nuestra potencia o reducir nuestro esfuerzo. Son los softwares de contabilidad, las hojas de cálculo, la gestión de recursos humanos, es las grapadoras, es cualquier cosa que sirva para la productividad. En el otro extremo están todas aquellas cosas que hacemos porque a lo mejor no alimentan al bolsillo, pero sí alimentan al corazón y a la mente. Son las cosas que hacemos porque tienen una recompensa emocional, porque nos hacen sentir, porque nos hacen contemplar, porque nos hacen experimentar. Pueden ser videojuegos, puede ser hacer un vino, puede ser escribir un poema, puede ser escribir una novela, dirigir una película. Entonces, en ese eje horizontal entre la utilitas y el delectus es donde se mueven nuestras profesiones, ¿no? A veces estamos más aquí, a veces estamos más acá, a veces estamos un poquito en los dos lugares, ¿no? Y bueno, ese ha sido un poco, con diferentes áreas de conocimiento, el trabajo que hemos estado haciendo en el Instituto Tramontana en estos años, ¿no? Sin embargo, desde hace aproximadamente 2 años, con la llegada de la IA, nos hemos planteado muy seriamente, en ese eje de coordenadas de los conocimientos más teóricos, de la mirada más estratégica, los más técnicos y los más prácticos, lo más contemplativo y emocional y lo más utilitario y funcional, ¿dónde debe quedar la escuela con la IA? ¿Qué está pasando exactamente con la IA y cuál debe ser nuestro rol como responsables de formar a muchos de los mejores profesionales de España, ¿no? Y una de las cosas que hemos visto más claras es que la IA está entrando primero por la parte de abajo hacia arriba, es decir, se encarga de la ejecución técnica de muchas cosas, ejecuta muy bien, y la otra, que su territorio natural
es el territorio de lo que nosotros llamamos utilitas. Hace 1 año y medio en clase hubo una conversación con algunos alumnos míos que me pareció reveladora. Un alumno preguntaba, hace 1 año y medio, un alumno preguntaba, entonces, las pantallas que nosotros diseñamos, las diseñará la IA. Y otro alumno en el otro lado de la sala le decía, ¿qué pantallas? ¿Harán falta pantallas? ¿No? Estaban hablando de un sistema de CRM, ¿no? De gestión de relación con cliente y demás. Y entonces otro, en la otra punta, dijo, ¿qué CRM? Dando a entender que todo el territorio de la gestión, todo el territorio del ahorro y todo el territorio de la productividad, poco a poco desaparece de nuestros ojos. Dejamos de gestionarlo. Entonces tenemos un escenario en el que está entrando IA por el lado del utilitas y está entrando IA por el lado del más técnico, más del hacer, ¿no? ¿Y dónde quedamos entonces nosotros? ¿Dónde queda la gente que dirige producto digital, la gente que hace diseño de interacción, la gente que trabaja en analítica, la gente que trabaja en marketing digital, la gente que hace branding, ¿no? Entonces, si lo pensáis en términos de esos 2 cuadrantes, de esos 4 cuadrantes, si de la parte de abajo, poco a poco, la IA se hace cargo y de la parte del utilitas se hace cargo, lo que nos resulta diferenciador es estar precisamente en la parte más estratégica de los aspectos más evocadores, comunicacionales, emocionales, sensoriales. Otra de las cosas que me llamó profundamente la atención de la escuela de Ulm es que muchos de los productos que fabricaban, es una escuela muy de la modernidad de mediados del siglo pasado, los hacían con plástico. El plástico era la obsesión del diseño de aquella época, ¿no? Y el plástico, si lo pensáis, cualquier cosa de plástico, esta misma mesa que tiene un recubrimiento de plástico, es la negación de los sentidos, ¿no? Los sentidos nos conducen a la emoción, pero el plástico consigue que no haya textura, consigue que no haya color, consigue que no haya olor, consigue que no haya sabor, anula muchos de los sentidos de la persona. Por lo tanto, anula su memorabilidad, anula su capacidad de evocar y de emocionar, ¿no? El diseño de aquella época estaba muy obsesionado por la eficiencia y la productividad. Y es verdad que a través de IA, con agentes conversacionales, por ejemplo, que es un entorno en el que estoy trabajando mucho, puedes conseguir que ciertos productos sean mucho más humanos. Con un buen agente conversacional puedes hacer que sea mucho más humano tratar con el dinero, mucho más que con un cajero, mucho más que con una ventanilla de gente antipática, mucho más que con una aplicación, ¿verdad? Pero la pregunta sigue ahí. ¿Cuál es nuestro lugar, ¿no? ¿Dónde nos vamos a quedar si la IA viene de abajo y viene del lado de la utilitas? Hay un libro que a mí me impactó mucho en su momento, un libro maravilloso, que se llama El libro del té. Lo escribe un tipo que se llama Okakuro, y lo escribe hace 200 años para explicarle al mundo en qué es Japón, ¿no? Y en ese libro, Okakuro dice una idea preciosa. Él dice, la humanidad nace cuando el enamorado se agacha al suelo y coge una flor y se le entrega a la persona a la que ama. Ese gesto, que es un gesto inútil, porque no tiene un beneficio seguro, es un gesto arriesgado, es el gesto que nos diferencia del resto de seres, de animales, ¿no? Dice Okakuro. Y si lo piensas, lo que nos diferencia como seres humanos respecto al resto de seres vivos no es la capacidad de hacer puentes o de hacer diques, ¿no? Eso lo hacen las nutrias y lo hacen los castores. Tampoco es la capacidad de ser industriosos, eso también lo hacen las abejas. Es precisamente eso, ¿no? Esa búsqueda de lo emocional de una manera desinteresada y entregada. Y eso es lo que construye, al final, mucha de la civilización, ¿no? Entonces, por concluir, la manera en que estamos viendo todo esto en el Instituto Tramontana es que obviamente la IA es buena y es necesaria, ¿no? Este no es un discurso ludita de destruyamos las máquinas. Nos hace mucho más capaces, pero nos propone nos obliga a una estrategia nueva. Viendo los territorios que ocupa, viendo el tipo de cosas que hace muy bien, nuestra jugada
es obvia y es evidente. Si la IA es muy Ulm, seamos nosotros mucho más Cádiz. Y eso es todo. Muchas gracias.